Bueno, y vamos con más contenidos. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con el Orfeón Arandino Corazón de María.
Bueno, ¿sabes lo que viene a continuación? Cuéntame. No te lo cuento, mejor lo ves. Os dejamos con este reportaje. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de turismo sostenible. Me van a permitir que lea una de las definiciones que hemos buscado. Se trata de fomentar un turismo, dicen, respetuoso con el ecosistema, con el mínimo impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, y además hablan que en el aspecto económico se buscaría la generación de empleo e ingresos de la población autóctona. Para hablar de todo ello, hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos con nosotras a Olga Maderuelo, concejal de Turismo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Y tenemos también a Miguel Ángel Gallúo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Bueno, vamos a hablar del turismo sostenible. Es un concepto que cada vez va cogiendo más fuerza, pero sí que me gustaría, primero uno, luego el otro, que me dijerais qué es para vosotros el turismo sostenible. Olga. Bueno, el turismo sostenible es el turismo de proximidad, ¿no? El turismo nacional. Yo creo que tenemos que conseguir atraer todavía más público nacional de nuestro entorno. Sobre todo tenemos el privilegio de estar muy cerca de Madrid. Y bueno, pues a veces no nos damos cuenta y nos cogemos un avión para visitar países súper exóticos cuando tenemos unos recursos turísticos maravillosos cerca de nosotros. Y bueno, eso en cuanto a la movilidad, ¿no? Pero también es verdad que la sostenibilidad va mucho más allá, y es verdad que apostamos por establecimientos, por bodegas, por hacerlo de otra forma, de trabajar de una forma en el que se consuma menos energía, en el que se optimicen más los recursos, y creo que, bueno, que nosotros, además, estando en una comarca rural donde también a nivel agricultura se está apostando por la ecología y la sostenibilidad, pues es el mejor ejemplo, ¿no?, para ello. Miguel Ángel, desde la Ruta. Pues la OMT lo decía bien claro en esa definición que tú has hecho. Al final, el turismo sostenible es el turismo de respeto a la naturaleza, que permita generar negocio económico, que permita vivir a la gente del entorno, y por lo tanto es conocimiento también, y bueno, pues insisto, respeto a la naturaleza, al planeta, y eso es un poco, pero teniendo en cuenta que tiene que ser un turismo, y tenemos que buscar el equilibrio para que viva la gente. También necesitamos que no solamente respetemos al 100%, tiene que vivir la gente, tiene que generar negocio en el entorno rural, para que así se pueda, bueno, pues generar y tener un entorno mucho más agradable. Pues habiendo descrito un poco el marco sobre lo que nos vamos a mover en esta entrevista, Olga, sí que me gustaría saber si en Aranda se hace precisamente este turismo sostenible. Sí, yo creo que, bueno, nosotros aquí tenemos muchos proyectos para mejorar el medio ambiente y el respeto a la naturaleza. Propiamente en la ciudad tenemos un proyecto que es aprovechar el calor sobrante de la empresa Michelin para calentar ya muchos de los edificios de viviendas de la población de Aranda. Pero no solamente eso, sino también estamos recuperando las riberas, ¿no? Que queremos que la fauna autóctona que vive en nuestras riberas, que tenemos que recordar también que tenemos 3 ríos, bueno, pues es un proyecto muy ambicioso en el que poco a poco pues vamos a irlo consiguiendo entre todos. Miguel Ángel, si hablamos de este turismo sostenible, ¿es algo que la comarca lleva haciendo desde hace tiempo o se está poniendo el foco precisamente ahora? Bueno, pues yo pienso que eso se ha hecho anteriormente, la gente respetaba, pero vino el turismo. Y bueno, cada vez hay más interés en ir a conocer ese territorio, esos monumentos, esas iglesias, ese territorio que nosotros tenemos. Claro, ya había que adaptarlo. Y entonces, claro que se va poniendo más de moda, y es lo necesario, pero es que por ahí van todas las directrices europeas. Entonces, antes, cuando venía un turista al pueblo, parece que nos sentaba incluso hasta mal. No, tenemos que convivir todos, y al final eso está haciendo
que se genere negocio en esos pueblos y que conozcan mucho más nuestra gastronomía, nuestras costumbres, que ahí lo decía, en las directrices lo viene bien clarito, que además cuando alguien viene y nos enseña que tenemos esos recursos tan importantes, nos enseñan también a nosotros a respetarles. Y nosotros, una vez vemos que esa iglesia que tenemos declarada igual bien de interés cultural, es atractiva para mucha gente, y ya nos cuidamos nosotros de que para que nuestro negocio esté abierto, para que la gente venga aquí, para que ese turista venga aquí, lo tenemos que tener en condiciones. Por lo tanto, yo creo que tenemos que convivir, que es algo que, como tú me preguntabas, pues cada vez está más de moda, e insisto, es que no nos va a quedar otra, es que las directrices van por ahí, o sea que yo creo que bueno, además nos vamos adaptando bien, ¿eh? Esta pregunta sí que me gustaría lanzarla un poco al aire. Hemos hablado de turistas, hemos hablado de también entidades europeas, hemos hablado de distintos agentes que colaboran, pero sí que me gustaría conocer vuestra opinión. ¿De quién depende este turismo sostenible? ¿Quiénes lo hacen? Pues depende de todos, de las administraciones, insisto, de los habitantes del medio, del hábitat donde nos encontramos, y también del turista, ¿eh? Porque a veces, pero bueno, sobre todo las administraciones tienen que ayudar para que todo esto, si al final marcan unas directrices, son los que nos tienen que ir ayudando, marcando, formando y enseñando por dónde tenemos que ir. O sea que depende de todos, claro que sí. En ocasiones el turista viene por delante de nosotros, porque bien, como decía Olga, bueno, es un turista nacional, pero el extranjero también nos va diciendo por dónde tenemos que ir, ¿eh? O sea que yo creo que va a depender de todos, y eso es enriquecer, por lo tanto, de todos, pero insisto, las administraciones nos tienen que guiar, si no, cada uno iremos por un lado y al final, igual creyendo que lo hacemos bien, estamos perjudicando todo nuestro entorno. Olga, te veía sentir, entiendo que estás de acuerdo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, por supuesto, pero sí que es verdad que yo quisiera incidir en que los primeros que tenemos que estar concienciados, ir a por todas en esto, somos los propios ciudadanos de Aranda y toda la Ribera del Duero. Es decir, nosotros somos los embajadores, nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio. Hace poco pues he estado en Ronda y me maravillaba que una ciudad tan turística, cómo la tenían de cuidada, sin pintadas, limpia, con ya un montón de proyectos aplicados para la sostenibilidad de la ciudad, etcétera. Y es verdad que las instituciones tienen muchísima importancia, estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, pero si el propio ciudadano, si nosotros mismos nos cuidamos nuestro entorno, no valoramos nuestra fauna autóctona, no valoramos nuestros recursos turísticos, no cuidamos nuestra casa, que al final las calles, los campos, los pueblos de la Ribera son nuestra casa, no solamente donde vivimos, porque últimamente sí que nos damos cuenta, por ejemplo, yo hablo en concreto de Aranda, ¿no? de todas esas pintadas, la suciedad. Bueno, vamos a intentar entre todos mantener esto, o sea, no quiero hablar solamente de limpieza, sino de todo, ¿no? Vivo y limpio y en condiciones y protegido. Y bueno, hablando todo sobre el cuidado de nuestro entorno, pues remarcar, ¿no? Por ejemplo, que nosotros llevamos gastados este año casi 40.000 euros en limpiar pintadas y desgraciadamente pues sigue habiendo. Entonces vamos a entre todos cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestros recursos, nuestra casa, nuestras calles, nuestros pueblos, nuestros campos, porque somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y hacer porque haya un cambio y tengamos un turismo sostenible donde prime el cuidado de la naturaleza y el entorno donde vivimos. No, estoy en casi todo de acuerdo, porque es cierto, pero precisamente por eso a veces desde las administraciones, incluso hasta de las locales, se nos tiene que guiar y tiene que tener las normas claras, incluso en las normas urbanísticas. Todo ese tema tenemos que tenerlo muy claro. Luego ya no te digo desde la Junta, desde las administraciones más altas, pues mucho más, y nos tienen que guiar, porque si no al final somos muchos ciudadanos y cada uno es de una forma de pensar, y por eso tenemos que ir un poco conducidos, y eso sí que tenemos que dejar pues menos margen a que cada uno haga lo que quiera. Por eso a eso me refería solamente. Por lo demás, por supuesto, que si no somos nosotros quienes respetamos. Precisamente ha salido el tema de las administraciones, e en cuanto al turismo sostenible, ¿cómo están ayudando?
a día de hoy? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están poniendo en práctica alguna política, algún plan de financiación? ¿Qué están haciendo? Pues vamos a empezar con lo más reciente que tenemos, son los Next Generation, ¿verdad? Y los Next Generation están basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, los famosos ODS de la ONU, que definió la ONU, y en los que obviamente todos los proyectos que se hagan van marcados con esas pautas, ¿no? Entonces yo creo que es una buena forma de dirigir, como bien decía Miguel Ángel, a todas las administraciones, iniciativas privadas, para que todos vayamos a una, ¿no? Miguel Ángel. Sí, al final todo hablamos de sostenibilidad, los fondos Next Generation están muy bien, todos estamos a la expectativa, algunos fondos ya se han dado, pero vuelvo a decir lo mismo, o nos marcan, o si no, igual todos estamos esperándolo y cada uno va por un lado, o sea, al final está definido, pero no tanto, todos tenemos que trabajar por la sostenibilidad, está claro, pero deja otro poco, también hay una responsabilidad en otras administraciones menores y hasta ahí en el propio ciudadano. Y luego igual se quedan en unas empresas, que también las empresas optan a ello. Igual no son tantos los fondos de los cuales estamos oyendo hablar, insisto, pero si no hay unas medidas claras por dónde nos tenemos que dirigir, sino que al final los técnicos, cuando tú presentas un plan, son los que dicen, oye, este interesa, este no. Yo creo que tenía que estar todavía un pelín más definido por dónde queremos ir, de verdad, porque si no, insisto, eso es tanto dinero que escuchamos que se está hablando de los Next Generation y que todos estamos esperando igual, no lo sé si se van a ser bien aprovechados, no lo sé. Esperemos que sí, pero bueno, la palabra sostenibilidad está ahí porque es necesaria, pero a todos se nos llena mucho la boca hablando de la sostenibilidad, de la despoblación y demás, pero llevamos años hablando y bueno, como dice Olga, por lo menos algo ya hay, ¿eh? No lo sé. Algo... Se va por un camino, ¿no? Precisamente, Miguel Ángel, ¿qué acciones habéis incluido en la convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad turística y cómo van a afectar en un futuro? Como hablamos de sostenibilidad, pues va a afectar. Yo creo que va a afectar de una manera, pues, como decíamos antes, en la que vamos a tener un turismo más respetuoso, en el que sobre todo se va a incluir muchísima formación, por lo que decíamos, a poblaciones, a empresarios que tienen el empleo ahí, que tienen su negocio ahí en el entorno rural. Se va a hacer mucho por el respeto también, riberas de ríos, también por el traslado del visitante cuando llega aquí a esas poblaciones. Eliminaciones de papel, eliminaciones de barreras arquitectónicas. Yo creo que va a influir y va a influir en muchos aspectos en nuestra vida y va a cambiar mucho en nuestra vida y sobre todo, como decíamos, en el conocimiento, en el conocimiento de lo que tenemos alrededor y del respeto, lo que decíamos también incluso a las tradiciones que ahí hablábamos, ¿eh? Pero no tiene que ir por un lado la tradición y por otro la innovación, ¿eh? Tenemos que ir de la mano para poder llegar a esos aspectos y por eso, bueno, pues desde la digitalización que estamos hablando en el entorno rural, que es necesario, porque hablamos de la eliminación de papel, pero al final cuando llegan tenemos que entregarle papel o no sabemos cuándo darle, pues hay que digitalizar y en los pueblos todos sabemos cómo estamos, ¿eh? Decíamos naturaleza, ríos. De todas formas, una cosa os digo, el empresario ya está muy involucrado en ello, ¿eh? O sea, hablamos aquí de no turismo y las bodegas y restaurantes están ya muy involucrados, pero todavía les tenemos que guiar y todavía tenemos que bueno, pues formarles un poquito más. La formación es fundamental y el conocimiento también. Quien conoce, respeta. Quien conoce que lo que tiene al lado tiene un valor, respeta. Y hablaba, y todo lo que en nuestra conversación irá basada y saldrá siempre esas palabras con las que comenzábamos esa entrevista, todas van por ahí. El respeto, la economía, la convivencia, la tradición, todo eso va a ir por ahí. Si hablamos, por ejemplo, de reutilización de espacios, es cierto que la Casa de la Juventud aquí en Aranda de Duero hace poquito que se nos ha quedado vacía al trasladar precisamente al edificio del Molino. No sé si desde la Ruta del Vino se tiene algún plan de poder traer las oficinas a ese espacio. Pues estamos en conversaciones, estamos en un espacio precioso, de acuerdo, pero nos gustaría más estar a pie de calle.
vamos a ver si es posible. Sí que estamos hablando, pero vamos a ver si al final es posible. Vamos a verlo. Vamos a dejarlo en el aire. Vamos a dejarlo en el aire porque, bueno, de ilusión también se vive, es lo que nos gustaría, nos encantaría, pero bueno, también hay que ver las posibilidades que tenemos para poderlo tener ahí. Olga, a Aranda le encantaría que la ruta del vino esté... Por supuesto, además, de hecho, es verdad que lo estábamos hablando, se lo ofrecimos y bueno, vamos a ver si se puede realizar y nosotros estaríamos encantados, por supuesto, de darle más visibilidad a la ruta. Olga, vamos a volver al ayuntamiento y en este caso sí que me gustaría preguntarte si se va a presentar algún proyecto para próximas convocatorias de los planes de sostenibilidad turística. Sí, la Junta de Castilla y León, con los fondos europeos de los Next Generations, primeramente este año sacó la convocatoria para los planes de sostenibilidad turística para poblaciones o zonas inferiores a 20.000 habitantes. Es por ello que, por ejemplo, se ha presentado Ruta del Vino o otras localidades de entornos más rurales. Y este año que viene, este año 2022, se va a sacar la convocatoria para poblaciones de más de 20.000 habitantes, que es donde ya entramos en Aranda. Se habla que saldrá de enero a marzo, nosotros entendemos que será para marzo, ya lo estamos preparando, estamos trabajando en ello. Y bueno, pues nos vamos a presentar con proyectos mucho más enfocados a la ciudad de Aranda, porque de hecho así nos lo piden, ¿no? Obviamente siempre va a ser algo complementario con el resto de la ruta de Ribera del Duero, pero nuestros proyectos el plan de sostenibilidad turística de Aranda va a estar enfocado en la ciudad, en la movilidad de la ciudad, en la recuperación, eso de las riberas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estamos trabajando en ello, estábamos a punto de terminar el informe porque sabemos que cuando saquen la convocatoria vamos a tener muy poquitos días para prepararlo y presentarlo, entonces nos hemos querido adelantar y ya está prácticamente... Miguel Ángel. Que solamente decirte que antes no quería eludir la pregunta, no te podía decir proyectos concretos de lo que decíamos porque hay que firmar el documento y cuando veamos el documento que ya firmemos lo que realmente queda dentro y que queda fuera, entonces podremos hablar, ¿de acuerdo? Claro, eso es no quería... Que de momento no se quiere decir, oye, se va a hacer esto, si eso luego es, hay no muchas se va a poder cosas que la efectuar. tenemos muy claras por dónde va a ir, pero vamos a ver que yo creo que también ellos marcan muy eso es algo muy estricto. Así que nosotros el proyecto que presentábamos era de casi 2,5 millones de euros. Se ha quedado, al final nos han dado 1.825.000 euros aproximadamente, por lo tanto ya vemos a ver qué... Ahora hay que reajustar, ¿no? Hay que reajustar todo un poquito eso y vemos a ver por dónde va, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo lo vais a saber? Rápidamente, yo creo que eso ya depende del ministerio, cuando se haga la firma y nos va a ser el documento por donde trabajamos. Si hablamos del Ayuntamiento de Aranda, en este caso se ha hablado de algunos de estos planes, se ha hablado en muchas ocasiones de la Ribera de los Ríos, no sé si entonces el GR14 estaría incluido en ese plan, ¿cómo está esa situación? Con el GR14 a su paso por Aranda sí que lo podemos incluir, es lo que os comentaba, ¿no? Nosotros solo podemos presentar temas que afecten directamente a la ciudad de Aranda. Entonces, sí que es verdad que podemos incluir el GR14 a su paso por Aranda, pero no podemos ir más allá. Sí que podemos ir más allá, pues con Ruta del Vino, con otros proyectos que saque la Junta de Castilla y León, porque de hecho es una reivindicación de todos, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí. La recuperación de ese GR14 y convertirlo desde Duruelo hasta Oporto en un camino de Santiago, ¿no? Pero que sea un camino pues por toda la Ribera del Duero. Nosotros hemos estado hablando con todas las diputaciones, llevamos ya hablando tiempo, porque GR14 perdió la homologación como GR, entonces, bueno, parece que sí que hay un compromiso de ellos, pero bueno, ya no depende solamente de nosotros, que en las cuales podemos actuar. De todas formas, estos fondos, y sí que quería aclarar algo, ahora depende también de nosotros, cómo esos fondos, si en este caso se nos da 1.800.000, nosotros podemos multiplicarlo. ¿Por qué? Porque también podemos hablar con otras administraciones y si vamos a actuar sobre, pongamos, el GR14, pues sí, con el resto, si nos ponemos de acuerdo con el resto de administraciones, pues será mucho más fácil y se optimizarán mucho más recursos y se multiplicará, bueno, pues ese capital que nos dan para que eso sea un proyecto mucho más ambicioso. Claro, entiendo, por ejemplo, que como la ruta abarca varias provincias,
a es. su paso por el GR14, en un caso Eso hipotético en todo momento, la parte de Aranda, pues igual, si la hace el Ayuntamiento de Aranda, no tendría que gastar en ese capital la ruta, ¿no? Es un ejemplo. Algo así. Claro. Es un ejemplo que tú le pones bien. Y al final, pues es mucho más ambicioso. Vamos a hablar también de otro tipo de asuntos relacionados, como por ejemplo el viñedo ecológico, que cada vez, no sé si da la sensación de que tiene más partidarios en la ribera. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Pues claro, no es que tenga más partidarios solamente en la ribera, sino es que nos lo va marcando el mercado y nos lo va marcando Europa. Por lo tanto, ya lo apuntaba antes, ya las bodegas están trabajando mucho en la huella de carbono, ¿no? Y, por ejemplo, está demostrado que una botella producida en un viñedo ecológico produce un 75% menos de gases efecto invernadero que una producida de manera tradicional. Bueno, pues eso se está trabajando mucho ya en las bodegas y, desde luego, los viticultores también. Cada vez se está demandando mucho más el producto ecológico y el viñedo no deja de ser más cada vez, pero bueno, todo esto es poco a poco, no se transforma un viñedo de un año para otro en ecológico, pero desde luego el mercado del vino ecológico cada vez es mayor. Europa sí nos lo pide más que aquí y bueno, y todos somos sensibles ante eso, así que poco a poco se va transformando, pero también es la innovación. Tenemos que ver cómo integramos todo eso, porque a todos nos gusta y nos gusta beber un buen vino, de verdad, un vino que no tenga defectos. Y hasta ahora queríamos hacerlo, pero no lo lográbamos porque nos faltaba ese conocimiento del que estamos hablando. Sí, yo creo que a nivel bodegas y viticultores se está haciendo muy bien, porque lo que decía Miguel Ángel, es que el mercado, el propio consumidor lo está pidiendo a nivel nacional, a nivel internacional ya es que vamos, lo están pidiendo a gritos y obviamente venir a una zona donde el agricultor, el bodeguero apuesta por vinos ecológicos, repercute directamente en el turista, es decir, el turista cuando viene a visitarnos, estar en un entorno donde se cuida la naturaleza, lo aprecian muchísimo, muchísimo. Además estoy hablando ahora de memoria, pero creo que dentro de la candidatura de Ciudad Europea del Vino también había un espacio para hablar de este tipo de cultivo más sostenible y ecológico, ¿no? Exacto, nosotros para tematizar o diferenciarnos de otras candidaturas apostamos por crear un foro en el que hablar sobre la agricultura y los vinos ecológicos. ¿Se va a llevar a cabo? Sí, exacto. Sí, será una serie de conferencias o mesas redondas que vamos a hacer junto con la DO Ribera del Duero y Ruta del Vino. Y sí, o sea, es que vamos, es algo, lo que decía Miguel Ángel, pues es algo que está ahí y que ha llegado y para quedarse. Vamos a hablar de otro de los aspectos que ha salido en la conversación, que es precisamente la accesibilidad. Entonces, estamos en una bodega subterránea. ¿Cómo se puede compaginar patrimonio y accesibilidad cuando estamos hablando de algo tan sensible y con tanto paso del tiempo? ¿Hay alguna fórmula mágica? ¿Qué opinión tenéis? Bueno, yo aquí Olga. puedo decir que, por ejemplo, nosotros en el Ayuntamiento de Aranda de Duero tenemos la suerte de que una de las bodegas que pertenecen al Ayuntamiento, que es la bodega de las Caballerizas, que casualmente es donde se hacen las visitas teatralizadas en verano, es accesible para personas con movilidad reducida, ¿vale? Porque tenemos la entrada tradicional de escaleras, pero también tenemos la entrada por la ribera del río Bañuelos, que es con rampa. Es complicado porque son patrimonios en los que no puedes adaptarlo a estas nuevas necesidades, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues nosotros tenemos la suerte de poder tener esa para que todo el mundo pueda entrar en una bodega subterránea, pero en cuanto a otro tipo de patrimonio, como pueden ser iglesias, etcétera, yo creo que se ha hecho un trabajo, pero ya de años, para hacerlo accesible, no solamente aquí en Aranda, en toda la ribera, en todos los pueblos. No hay ya pueblo que no tenga su rampa para que la gente pueda acceder a la iglesia, al castillo, ¿verdad? Por supuesto, desde luego decía Olga, y es que hay que remarcarlo muy bien, ¿eh? Es que Aranda tiene la suerte de tener una bodega accesible, con dos entradas, y una da precisamente a una de esas riberas del río, que además está bien conservada, por lo tanto, y bueno, pero hoy existen formas de que alguien con movilidad reducida
pueda acceder casi a una bodega con la realidad virtual, es que podemos tener medios para poderlo hacer, ¿eh? La ruta del vino, de todas formas, también está considerada como ruta accesible y, por lo tanto, todo lo que hagamos pues va a ir en ese sentido. Es que si van unidos todo esto, el respeto va unido en todo el contexto de la palabra, y por ahí nosotros es lo que podemos conseguir. Pero bueno, hoy hay medios para poder enseñar a una de esas personas, porque no podemos dañar, no podemos hacer otra cosa, no podemos poner ascensores para que alguien pueda venir aquí, pero de alguna forma lo podemos enseñar, y por lo menos que, bueno, la realidad virtual, y yo creo que sería una de las cosas en las que podríamos trabajar. Sí, pero fíjate, yo en cuanto a movilidad, estoy más preocupada por la movilidad para atraer al turista, por nuestro tren, ¿verdad? Que nuestras comunicaciones hacia el exterior, más que por la accesibilidad, que creo que podemos hablar, que la ruta del vino y Aranda de Duero son lugares accesibles a... Nosotros somos muy sensibles, nosotros llevamos trabajando con Prediz mucho tiempo, y igual que yo creo que es una zona muy sensible ante estas cosas. Recordamos que este año en el Festival de Sonorama también se ha traído a personas pues con una movilidad reducida para que nos vayan diciendo los defectos, los problemas que tenemos para ello. Tanto los organizadores del festival como Ruta del Vino, en este caso, insisto, ha estado ya con personas así, trabajando, y con Prediz, por supuesto. Creo que si retomáramos ahora otra vez la pregunta que hacía al principio sobre si es algo que se lleva haciendo tiempo o que es nuevo, tenemos ya, después del desglose de todas estas cosas, prácticamente una respuesta, ¿no? Hemos hablado de enoturismo, pero precisamente por esta comarca que forma Aranda y todos los pueblos de la Ribera, hay un montón de atractivos turísticos que entiendo que en entornos naturales, pues por ejemplo, digamos el proyecto de los voluntarios que enseñan los pueblos, se está haciendo este turismo, ¿no? Pero es que ese es el enoturismo. Si es que el enoturismo es un aglutinador de experiencias. Y si alguien quiere hacer en torno, como decimos, al vino como protagonista, pero si queremos hacer vino y deporte, lo podemos hacer. Estamos hablando que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, GR14, Duero y demás. Si venimos vino, gastronomía, pues ya sabemos. Vino e historia, pues lo tenemos, porque tenemos aquí. Vino y cultura, pues claro que sí. Vino y naturaleza, si es que hoy en Aranda de Duero, a nada, tenemos un parque natural, por ejemplo, y tenemos y tenemos una reserva de aves rapaces, por ejemplo, y tenemos tantos espacios que visitar, que es un aglutinador de experiencia, que no se entiende un enoturismo si no es así. O sea, si no es un aglutinador de experiencias y dar casi servicio a la carta, pero siempre desde el respeto a la naturaleza, a las tradiciones y a nuestro patrimonio. Eso es un poco lo que hoy intentamos hacer, y precisamente el enoturismo nace en ese sentido. O sea, yo no encuentro otra forma de hacer enoturismo, no puede ir por separado de ninguna de las maneras. Sí, además yo creo que nosotros en nuestra zona tenemos el privilegio. Yo hablaba hace un par de años en una jornada de turismo que tuvimos con una técnico de turismo de una ciudad de Levante, de Levante español, que decía, es que vosotros tenéis la fortuna de con todo lo que ya sabemos, ¿no?, con toda la experiencia, tenéis todo un libro por escribir, tenéis el libro en blanco, no es como nosotros que, por ejemplo, pues en los años 70 o esas construcciones que en toda la costa mediterránea. Decía, es que vosotros aquí lo tenéis fenomenal para con respeto a vuestro entorno, a vuestro medio, poder desarrollar un turismo, pues eso, ecológico, sostenible, de calidad, además, porque estamos apostando también, esto es, al final es un turismo de calidad, no estamos buscando gente que venga de forma masiva a visitarnos, sino gente que venga a pasar unos días con nosotros y a respetar y apreciar todos los recursos que tenemos, naturales, patrimoniales, gastronómicos, ¿no?, el vino, el lechazo. Y también quería apuntillar que genera puestos de trabajo, ¿no? Y además, que precisamente al inicio, cuando hablábamos del turismo sostenible, en la parte económica yo mencionaba esa generación de empleo y de riqueza para la población autóctona, que bueno, no lo hemos mencionado mucho, pero entendemos que se da por hecho, ¿no? Por supuesto. Hoy, si nos damos cuenta, los negocios que se generan a través de esto,
Pero es que además nos enriquece, ¿eh? La gente que viene, el turismo, que antes veíamos, lo que digo, con un poco de recelo, ahora nos damos cuenta que lo que hace es enriquecer a la comarca, enriquecernos a la zona, porque ellos nos traen costumbre, lo estábamos diciendo con el vino, antes de que cada vez les gusta venir y nos dicen apostar por el ecológico, pero es que eso también lo llevan a nuestras ciudades, y además nos enseñan que la historia que tienen en su pueblo, esa iglesia que tenían las puertas cerradas, que tiene valor, insisto, y eso nos están enriqueciendo ellos, y a veces también nos dicen por dónde tenemos que ir, y a veces cuando tenemos el río Duero descuidado, ellos nos dicen que esto está descuidado, y una vez nos lo dicen, nosotros actuamos, por lo tanto, pero puestos de trabajo, claro que se generan, y ahí hay que hacer también, a los ayuntamientos, desde luego, a las gentes también, pero a los empresarios también. Si hablamos de la huella de carbono, lo estábamos diciendo cómo actúan las bodegas. En los restaurantes, hoy todos tenemos la suerte, aquí en Aranda y en la comarca, de tener restaurantes y cocineros que respetan mucho el producto de la zona, el producto de temporada, el producto de proximidad, que cada vez trabajan más, sus vajillas son de barro autóctono de aquí, de las maderas. Eso también tenemos que agradecérselo a ellos, que se van adaptando muy bien a las necesidades que les pide el público, y eso hace que poco a poco Aranda y la Ribera del Duero cada vez tengan más visitantes, y más visitantes que respetan. Lo hablábamos hasta con un festival del propio Sonorama. Si es que la gente que viene a veces nos enriquece, no nos enriquece, y además, insisto, nos va haciendo ser más respetuoso con algunas cosas. A veces lo multitudinario, pues sabemos que puede generar malestar, pero también hay gente que es muy consciente, ¿no? Tiene otra parte, y hay que ver lo positivo. Olga, ¿algo más que quieras comentar al respecto sobre la generación de empleo? Bueno, yo creo que obviamente nos hemos dado cuenta que Aranda de Duero no es solo una ciudad industrial, y que es capital de una comarca agrícola, sino que también el enoturismo va a ser una industria importantísima en la generación, no solamente de empleo, sino de emprendedores, de empresarios, de oportunidades de negocio, que va a crecer en los próximos años. Además, ya voy a poner aquí mi cuñita, aprovechando que vamos a celebrar Ciudad Europea del Vino 2022, y va a ser un hito, y yo creo que junto con el aniversario de la Ribera del Duero o el del Sonorama, y de la mano siempre de Ruta del Vino, yo creo que estamos en un momento muy muy bueno para que esta industria turística sea una opción de trabajo, de vida para un montón de gente, y eso haga también, pues a ver si traemos más talento a nuestra comarca, de todos esos jóvenes que algún día se han ido a estudiar o a trabajar fuera, que digan, bueno, pues tengo ahora la oportunidad, gracias a este sector, de volverme a Aranda o a la Ribera a vivir y a trabajar. Es que sí que nos cundiría este tema, ¿eh? Podríamos estar horas y horas hablando sobre el asunto. De momento yo creo que esta pequeña píldora está muy bien hecha. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Gallego, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Igual. Olga Maderuelo, concejal de Turismo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a difundir todo este toma de ideas que yo creo que la población lo oye en los telediarios, ¿verdad? Pero es bueno sentarse y contar qué significa esto ¿verdad? Para nuestro entorno. Y creérnoslo, además. Y creérnoslo, sí. Pues con esta reflexión final nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Bueno, y llega el momento de hacer un pequeño descanso. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más contenidos, ¿te parece? Perfecto. Pero vamos a brindar con nuestro cava Peñalba López. Chin, chin.